Pres baldin bagaude egunon guztioi, niretzako atsegina da. Gaurkoan egiako nazioarteko eskubadoi txapelketa honen aurkezpenean egotea, 30. edizioa da, aurtengoa. Eta bai emakumezko kategorian eta gizonezko kategorian eskubadoiaz gozatzeko aukera eskainiko digu Donostian. Ni ez naiz luze arituko, hemen badaudenik baino hobeto aurkeztuko dutenak, baina badiatu nahiko nuke aukera hau eskarrak emateko. No es moco de pavo que un campeonato de este nivel pues tenga su tercera o su 30 edición en nuestra ciudad. Eso quiere decir que hay un trabajo comprometido por el balonmano en nuestra ciudad, lo cual siempre es una buena noticia, ¿no? Porque ante el deporte rey, que ya sabemos todos cuál es, pues el que se haga este trabajo para fomentar la afición por otro tipo de deportes siempre es positivo en nuestra ciudad. Beraz, egiako kirol elkarteari eskerrak eman nahi dizkiot, bere konpromisoagatik eta bere danagatik urte guzti hauetan eta animatu hurrengoetan ere horrela jarraitu dezaten. Danera aldetik besterik ez, Ades, uste zurea da hitza. Egunon, buenos días. Estamos aquí para lo que ha dicho Eneco, hacer la presentación de la edición número 30 del Torneo Internacional de Guía. Queremos agradecer a los asistentes pues eso, vuestra asistencia, y ahora en principio el presidente del club, Jokin Urresolo, va a hacer la presentación del torneo en euskera. Jokin. Bueno, eskerrik asko denei eta eskerrik asko etortzeagatik. Ni Jokin naiz, Alexek esan bezala Egia Eskubaloi taldeko lehendakaria. Eta bueno, pues aurtengo edizioa uste nahiko edizio berezia dela, 30. delako. Hau hasi izan bere garaian ja 1985. urtean. Pues bueno, Gabonetako txapelketa txiki baten antzera, Gipuzkoako talde ezberdinak ekartzen genituen. Eta gero urteen poderioz, junginen pixka bat formatu handiago bat edo lortu nahian, hasiera batean estatu mailako talde ezberdinak ekartzen hasi ginen, eta gerora ja 2011 urtetik aurrera edo bilakatu genuen gizonezkoen mailan nazioarteko txapelketa bat, non talde frantsesak ikusten duzuen bezala ekarri izan ditugun. Esan beharra dago ere bai, emakumezkoen partetik 2010 urtetik aurrera edo hasi gerala txapelketa hau antolatzen. Oso formatu ezberdinetan egin izan dugu urtez urte, egon dira partida bakarreko txapelketak, 3-4 taldetakoak. Eta bueno, aurten bai lehendabizikoz egingo degula 3ko lehiaketa txiki bat, 3 egunetako lehia izango duena. Aipatu beharra daukagu, talde gisa auki ditugula izen handiko taldeak, bere garaiako Itxako Europako txapelduna izan zana, nola ez berari ere bai eskerrak urtero bere presentzia menukitzagatik, eta gizonezkoen mailan ere bai, auki ditugu Ciudad Real, Barcelona, edo beste momentu batzuetan maila handiko taldeak izan direnak, inkluso Europako txapelduna izan zen Montpellier. Eta hoxe, oso pozik gaude 30. edizio hau aurkeztu ahal izateko. Sartuko naiz pixka bat azaltzera zertan oinarrituko den aurtengo txapelketa hau, bi ataletan edo banatua dago. Lehendabiziko atala emakumezkoen txapelketari dagokiona da, izango litzakena abuztuaren 12tik 14 bitartekoa, eta egun bakoitzea norgehiagoka bat izango da. Abuztuaren 12an, aste artean irekiko dugu txapelketa, Superamara bera eta Grafometal La Riojaren arteko norgehiagokarekin, arratsaldeko 6:30. Asteazkenean, Replaza Betionak taldea hasiko da lehian berriro ere Grafometal La Riojaren kontra, asteazken 13 arratsaldeko 6:30 baita ere, eta itxiera emango diogu emakumezkoen atalari, ostegunean bera eta Betionaken arteko norgehiagokarekin. Gero azken lehiaketa honen ostean, urteroko trofeo ematea eta egingo da. Eta gero ja, urrengo asteburuan sartuko ginake gizonezkoen txapelketaren atalarekin. Hau litzake abuztuaren 22 eta 23an egingo den txapelketa, ostirala eta larunbata. Hortaz, hau aurten 4 talde egongo dira gizonezkoen atalean, hortaz,
finalerdiak eta finala daukan lehiaketa bat izango da. Finalerdietan, ostiralean, arratsaldeko 6etan, Logroño, La Rioja eta Limoges talde frantses arituko dira, eta gero ja arratsaldeko 8etan, Irudek Bidasoa eta aurten berria dugun Cesson Rennes Metropol talde frantsesa sartuko da. Horren ostean, larun batean, arratsaldeko 5:30 eta 7:30 izango dira norgehiagokak, 5:30 hirugarren eta laugarren postua lehiatuko dute, eta arratsaldeko 7:30 itxiera emango diogu gizonezkoen finalarekin. Horren ostean berriro ere trofeo banaketari ekingo genioke. Eta bueno, aurten horrela itxiko genuke txapelketa hau. Esan beharra dago, sarreren aldetik, emakumezkoen norgehiagoka bakoitzak 7 euroko prezioa izango du, eta gizonezkoen aldetik 2 norgehiagoka egongo direnez egunean, 12 euroko prezioa izango du eguneko sarrerak. Vale? Eta besterik ez, eskerrak eman nahiko nizkioke, bai udalari, aldundiari eta hontan laguntzen dituen beste hainbat agentei, eta esan azken batean hau sortu genuela egiako auzotarrok eskubaloiaz gozatu dezaten, eta badira betidanik ume, gaztetxo eta helduak eskubaloiaz gozatzen, jolasten, eta honekin gutxienez goi mailako eskubaloia ikusteko eta hortaz gozatzeko aukera ere badaukate, iruditzen zaigu oso aukera bikaina, bai egiatarrontzat, donostiar guztiontzat, eta animatzen zaituztegu bertaratzera. Eskerrik asko. Orain hitz egin du pixkat, Jerai Arruti Bidasoako gerentia. Bueno, lehenik eta behin, eskertu guztioi, txapelketa hau antolatu dezuen guztioi, egiazko baloiari, instituzio guztiei eta noski babeslei. Zuentzat berezia da txapelketa hau, guretzat ere oso berezia da, 30 edizio doaz. Aurten bai gure aldetik, gure azken 2 partidak izango dira Europako partida prestatzeko, tentsio puntu handiakin gatoz, gogotsu gatoz, eta seguro nago asteburu oso polit izango dela. Baita ere oso berezi izango da, abuztuaren 22an gure jokalari ohia izan den Asier Nieto aurkituko dugula aurkari, eta, besterik gabe, ez dizue denbora gehiago kenduko, mila esker guztioi, gonbidapena emategatik. Gure aldetik, Gipuzkoako eskubali kultura zabaltzeko, beste pausotxo bat emateko, zuen lankidetza oso importantetzat daukagu, eta ziur nago txapelketa oso politxe izango dela. Besterik gabe. Orain, Imanol Álvarez, Superamara bera entrenatzailea esango zerbait. Bueno, pues para nosotros también es un honor, ¿no?, estar aquí. Que desde la organización cuenten con nosotros como club es importante. Ya desde siempre tenemos esta cita marcada y yo creo que este año además, es la gente que venga a vernos o que venga a ver el torneo va a poder ver una repetición de Copa de la Reina, porque el 14 se jugará el Vera Betty y, ¿por qué no?, puede ser el anticipo de una final de Supercopa que se puede jugar a principios de septiembre, ¿no? Yo creo que este cartel, por lo menos desde el lado femenino, este año puede ser de los mejores. Y para nosotros es muy importante, contar y tener esa posibilidad de jugar ya 2 partidos complicados a muy poco tiempo de empezar la liga, y por ese lado también estamos muy agradecidos. Orainik esango diot erderaz, egiako torneoan presentazioa. Lehen esaten du Jokin, que por fin llegó la tan ansiada edición número 30. Parece mentira, pero al final parece que la vamos a conseguir. Empezó el torneo desde el 95 al 2000 con equipos exclusivamente guipuzcoanos de la tercera categoría. Y poco a poco, fuimos dándole una vuelta
hasta que conseguimos o nos lanzamos a la piscina trayendo los mejores equipos de España, que en aquel entonces eran los mejores equipos del mundo, porque aquí podían estar Cantabria, Bidasoa, León, Barcelona, San Antonio, Ciudad Real, que todos han sido campeones de Europa. Luego, bueno, por la burbuja inmobiliaria se fue todo al carajo y el siguiente reto que nos propusimos era hacer el torneo internacional. Para ello también empezamos como muy arriba, porque conseguimos traer a Montpellier, que había sido campeón de Europa también. Y ya el último reto que nos habíamos planteado era, como ha dicho Imanol, fortalecer un poco la presencia más de las chicas, porque nos habíamos limitado normalmente, quitando un año, a ser un partido único. Entonces, este año nuestra intención era haber hecho también un cuadrangular, como hemos hecho con las chicas. Lo que pasa que nos ha fallado el Fuazo de Baracaldo, que ha bajado de categoría. Entonces, nos parecía que al haber bajado de categoría perdía un poquito de lustre el torneo. Entonces, por eso hemos optado en hacerlo un triangular, que como ha dicho Imanol, pues bueno, tiene las connotaciones de que ellos van a jugar en Europa, Replaza Betionà va a jugar en Europa, van a jugar ahora la Supercopa. Entonces, yo creo que es un equipo que a Superamar Vera le puede venir bien en su pretemporada y en el futuro más cercano pues puede ser un enfrentamiento de Supercopa. En cuanto ahora vamos un poquito a los horarios y fechas. El torneo femenino empieza el día 12, con un partido entre el Superamar Vera y el Grafo Motal La Rioja, que ya nosotros hace creo que 2 o 3 años lo dije, los equipos que traemos tanto en chicas como en chicos, sobre todo los que son de fuera, son equipos que están, por decirlo de alguna forma, emergiendo. Nos pasó en su día con Nantes, nos ha pasado con Toulouse, nos ha pasado con Limoges, que son equipos que en 4 o 5 años se han puesto a jugar en Europa. Entonces, por ese lado, nosotros lo que queremos transmitir es que queremos hacer el mejor torneo que hay en el Estado. Tenemos una competición ahora, tenemos una guerra pequeña con Santander, que Santander está echando bastante carne al asador y entonces está trayendo gente bastante de fuera, equipos de fuera de mucho nivel. Pero bueno, vamos a ir al calendario del torneo. Empieza el día 12 con el Superamar Vera Grafo Motal La Rioja. El día 13, miércoles, todos los partidos de las chicas son a las 6:30. Quisiera hacer una advertencia. En el programa de fiestas viene reflejado que es a las 7. Pero bueno, es culpa mía, culpa nuestra, porque hubo un desfase de cuando Donostico Festa nos pidió los horarios. Luego, con el Patronato de Deportes hubo que hacer un arreglo y adelantarlo media hora al partido. Pero bueno, es simplemente anecdotario. Y luego, el 14 jueves, se jugará el partido estrella, por decirlo de alguna forma, Superamar Vera Replaza Betionà. Como he recordado antes, tanto Superamar Vera como Replaza Betionà jugarán en Europa este año. En cuanto al torneo masculino, como este año el Día de la Virgen cae en jueves, porque nuestra idea era hacerlo todo en una semana, claro, nos ha cortado por la mitad, que es viernes, entonces hemos tenido que pasar el torneo masculino a la siguiente semana. Entonces, el 22 juegan Logroño La Rioja contra Limoges Handball, que este año no se ha clasificado para Europa, pero el año pasado jugó con Bidasoa una eliminatoria de Copa Europa. Y este es a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, Irudek Bidasoa Irún contra Saison Reims Metropol, que como ha dicho Geray, pues es el equipo donde ha ido Asier Nieto, hay 2 o 3 españoles más. Es un equipo que esperemos que tenga la tendencia que he dicho antes de ir aflorando, subiendo de aquí, porque este año las ha pasado canutas para mantener la categoría en Francia. Pero bueno, a partir de jugar en Eguía todo cambia.
Luego el 23 a las 5:30 se jugará el tercer y cuarto puesto y a las 7:30 a la final del torneo, como ha dicho Joaquín, con una entrega de trofeos terminado el último partido. En cuanto al precio de las entradas, que ha dicho Joaquín, hacemos esa diferencia de precios porque en las chicas es un partido diario y en los chicos son 2 partidos. Entonces, por eso es 7 y 12 euros. No tiene otro significado. Y ya quisiera terminar, no quisiera terminar sin mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, sobre todo en la persona de Iñaki Gabarain, que se ha volcado este año con nosotros, y a la Diputación, especialmente a la diputada Goizana Álvarez, que hoy no ha podido venir porque está de vacaciones, ya que sin su inestimable ayuda no hubiésemos podido hacer el torneo que vamos a hacer en la edición número 30. Y luego, por supuesto, a Eneco, que nos acompaña en esta presentación como alcalde de Donosti, agradecer siempre porque siempre que lo hemos necesitado lo hemos tenido. Y nada más. Ahora Eneco que cierre. No, perdón, Iñaki. Uy, va. Me toca la pata. No, labur, eskerrik asko benetan 30 urte hauetara iristeagatik alkateak esan du hori posible da bakarrik lan asko eginda, lana ondo eginda urteetan zehar. Eta, bueno, si San Sebastián decimos que es una ciudad del deporte, pues no lo es solo porque hace un par de días hayamos disfrutado de una estupenda clásica o porque tengamos, todos lo sabemos, pues grandes momentos deportivos, ¿no?, en la ciudad que tienen un impacto mediático mayor, ¿no?, que otros, sino precisamente porque tenemos un tejido, porque tenemos un ecosistema deportivo muy rico, muy trabajador, como decía antes, que le pone mucha ilusión, muchas ganas a sus proyectos, y de eso es ejemplo perfecto este torneo de guía, y estos 30 años pues son desde luego algo a celebrar especialmente, de ahí que obviamente desde el Ayuntamiento y desde la Diputación hayamos hecho un esfuerzo extra para corresponder pues un poco a toda esa energía que ponéis los que lo hacéis posible, y que podamos tener un 30 aniversario pues a la altura del proyecto que es, a la altura de esa energía, un gran torneo con grandes equipos, gran ambiente en Eguía, dándole fiesta y deporte a uno de los barrios de San Sebastián. Gracias a vosotros, beraz, mila esker eta gozatuko dugu txapelketa. Eskerrik asko. Bueno, badago galdera bat, ¿hay alguna pregunta o así? No, pues damos por concluido y gracias a todos, mila esker, etorrigatik eta beste urte.